Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde dos amigos se pueden hablar de lo que pinta y a veces traen otro amigo, pero hoy no es uno de esos días. Yo soy Freddy, el que guía el programa a buen puerto, más que nada ir pasando por todos los temas que hemos decidido y habla mucho sobre videojuegos y hoy también un poquito sobre lo que decimos rol o juegos de rol tipo Calabozos y Dragones, ese tipo de cosas. Me acompaña como siempre Gonzalo el Distopiano García, el gran y absoluto conocedor del manga y el anime, que siempre nos trae sus opiniones sobre lo nuevo que va saliendo en las diferentes temporadas. Y bueno, alguna que otra cosita. Y a veces, hoy definitivamente no es el caso, hablamos de cosas de Disney, cosas de Marvel y qué sé yo. Eso como que tenés ganas de escuchar otros episodios, a veces hablamos de otra cosa. Es más un aviso por ese lado. Y nada, hoy tenemos algo bastante variado, cosas que estuvimos haciendo. Gonza, ¿qué estuviste haciendo en la semana? ¿Qué estuviste leyendo? Bueno, sí, estuvimos ahí terminando algunas cuestiones que tenía en el tintero. Estuve terminando dos cositas. Una, más que nada porque ya va a empezar una nueva temporada, que es Kimetsu no Yaiba. Y después Solo Leveling, hablando más que nada del manga, digamos, ¿no? El anime medio que lo dejé un poquito ahí colgadito, que lo voy a retomar obviamente. Pero Solo Leveling me había fumado toda la parte de la historia hasta prácticamente el final, pero después en el final hay un epílogo que adapta lo que se ve en las novelas ligeras como una parte extra, donde la historia, digamos, ya terminó, ya el prota tuvo que hacer una decisión sumamente importante y de ahí cómo quedó cada uno de los personajes en el mundo. ¿Qué pasa con ese epílogo, ese ending? Es que no lo podía leer porque me parecía recontra aburrido. Era como que se había reseteado la vida del prota, entonces era todo escolar. Obviamente tenía todo atravesado la historia del chabón que era el señor de las sombras, que había anteriormente cosas sobrenaturales invadiendo la tierra, todo eso se menciona, pero el epílogo vuelve a la escuela. Son, ponele, más o menos 12 capítulos de epílogo. En 2 o 3 semanas lo tuve que leer porque, si bien son capítulos que se leen rápido, no tiene mucho diálogo, qué sé yo, a mí me costó mucho porque no podía sentarme, leía uno y lo dejaba hasta la semana, hasta otra semana. Igual 12 o 13. Sí. No son un montón para un epílogo. Claro, lo que pasa es que el primer epílogo, o los primeros 2 o 3 capítulos de epílogo son lo del protagonista. Después viene el epílogo del amigo. Después el epílogo, o sea, cada capítulo medio que aborda qué pasó con determinado personaje después. O sea, no voy a spoiler nada, pero digo, cómo quedó el final de cada uno, ¿no? El amigo, qué pasa con el amigo, la hermanita o el padre o la familia o el jefe de todo el gremio. Y entonces, bueno, hay momentos determinados en los que vos decís, bueno, me interesaba el epílogo, pero tampoco me interesa qué le pasó al fiambrero en la esquina. Entonces me costó terminar de leerlo, pero una vez que ya le agarras un poquito la mano y ya decís, bueno, ya te das cuenta que la historia principal ya había finalizado antes, entonces ya decís, bueno, está bien, lo leo de a poquito como venga y lo terminé de leer. O sea, a mí me gustó todo lo que tiene que ver con la historia troncal, o la parte de la trama general está muy buena. El final no me gustó tanto, que no lo voy a spoilear, pero bueno, a mí la resolución del protagonista con el final no me gustó para nada. Y los epílogos, hay algunos que están buenos, otros que están más o menos, así que nada. Pero bueno, se terminó y nada. Está bueno leer de una corrida la historia original, digamos, ¿no? La historia de el pibe leveleando y hasta dónde llega, pero bueno, tiene sus cositas, ¿no? No es que es una serie que por lo menos a mí no me dejó del todo conforme con el final. Yo esperaba un poquito más, algo un poco más épico, por decirlo de alguna manera.
que tiene su dosis de epicidad al final, pero la resolución medio que no me gustó del todo. Y después también estuve terminando de ver, ya lo hemos hablado acá en el podcast, Kimetsu no Yaiba, la tercera temporada, la aldea de los guerreros, todo esto que en general ya habíamos hablado que la parte digamos la parte más épica y más interesante de Kimetsu no Yaiba ya había pasado anteriormente, y esta medio que, como también había mencionado Freddy anteriormente, no están el grupito de los protas, aparecen nuevos pilares que tampoco son los mejores, vamos a decirlo de alguna manera. Y numerosos. Claro, y no son los mejores tampoco, se empiezan a contar su historia, o de algunos por lo menos su trasfondo, digamos, y medio que están ahí. Para mí no es que sean los mejores pilares, pero bueno, entretiene un poquito. La animación, obviamente, Ufotable la maneja de una manera espectacular, el CGI no parece tan malo, está bastante bien animada, todo lo que son los demonios peces vasijas y algunos que andan por ahí, están bastante bien. Finaliza de una manera espectacular, está en Netflix todavía, así que para el que quiere ir a verla, la puede conseguir ahí. Y más que nada porque ahora, este 12 de mayo, se estrena la próxima temporada de Kimetsu no Yaiba, que ya es la preparación para el final, digamos, ¿no? Que tiene más que ver con... van a aparecer todos los pilares que no pinchaban ni cortaban, por ejemplo. Hay algunas misiones por ahí dando vuelta. Y después ya para iniciar a la invasión a la fortaleza, que es lo que siempre vengo comentando y ticiando que va a ser para mí uno de los momentos espectaculares, más que nada con la animación que maneja. Yo espero eso. Pero bueno, ya se dijo que Kimetsu no Yaiba, la nueva temporada, va a tener 8 episodios. Solamente 8 es como si fuera un primer corte. Hay que ver si va a tener 8 y después 8 más o un par más. Hay que ver eso que pasa, porque lo que está anunciado hasta ahora son solo 8. Y también una cosita que está dando vueltas por ahí, que nosotros no conseguimos de una manera bien, digamos, de una manera buena para ver, es que a principio de este año había salido una película de Kimetsu no Yaiba, que era como una especie de recap que retomaba el último capítulo de Kimetsu no Yaiba, que digamos, eso me olvidé de mencionar, el último capítulo dura 50 minutos casi, ¿no? Casi una hora, donde parece la batalla final y todas las cuestiones que uno ya sabe que va a ser recontra relevante. Bueno, resuelven el conflicto final de ese arco. Claro, resuelven el conflicto, pero hay un extra, ¿no? Porque hay un spoiler ahí. De lo que sigue. De lo que va a motorizar al antagonista para ir a buscar específicamente a la piba. Es la parte en la que, digamos, en este final medio que te comentan de lleno cuál es la motivación del antagonista, ¿no? Que el antagonista viene haciendo experimentos con humanos, haciendo de su misma especie, demonios, uno detrás del otro, que sean más poderosos, más fuertes, para poder dominar lo que sería su única debilidad, de una especie de vampiro demonio, que es la luz solar, ¿no? Y en esta última temporada se muestra que uno de esos demonios que él y su séquito crearon, que es la hermana del protagonista, evoluciona de una manera media pokémoníaca y puede resistir la luz solar. Y ahí finaliza. Y como está siempre atrapada en un espacio oscuro, tiene sentido que sea medio un poco más. Bueno, evoluciona de una manera así media poder del protagonista, digamos, y ahí el antagonista demonio, Kusan, digamos, el malo más malito de todos, se da cuenta que ahí está la clave para que él pueda X cosa, ¿no? Y vencer o de alguna manera robarle el poder. Bueno, eso lo vamos a saber más adelante. Ese final, con ese epílogo más o menos del villano, viéndolo donde está viviendo y todo lo que está haciendo, está adaptado en esta película que salió a principios de este año, pero también está adaptado junto a ese final de temporada el primer episodio de la próxima temporada, ¿no? De la temporada número 4, está adaptado ahí, que es
donde el protagonista está, digamos, en los albergues esto de la mariposa, llorando, bueno, recuperándose de las heridas. Empiezan a aparecer los pilares hacen algunas misiones, hablan entre ellos. Y bueno, es todo el primer episodio de la nueva temporada. ¿Qué pasa con esto? Que lo estuvimos buscando y no se encuentra de manera oficial, por lo menos en América Latina. Yo sé que en Japón a principios de año se vio en cines, lugares especiales se vio este corte, que es una especie de película, pero se puede conseguir por medios sumamente extraños y de la deep web, digamos. También está en algunos links de Facebook, así que está en muy buena calidad de video, pero el audio no es el mejor que se encuentra, ¿no? Porque también ya está doblado al español. Bueno, existe, anda por ahí, no se encuentra en los principales canales de Parches en el Ojo, pero si uno empieza a buscar y rastrear muy específicamente, puede llegar a esta película, que es una película especial y que si ya te viste la temporada pasada y estás esperando ahora la cuarta temporada, vas a ver todo, o sea, no te vas a perder de nada, digamos, ¿no? Porque no aparecen escenas exclusivas de la película. El que no tiene ganas de esperar 2 o 3 días, bueno. Pero bueno, eso sería lo que me estuve poniendo al día, lo que estuve viendo, leyendo, para agarrar la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba, a ver cómo viene esa mano. Bueno, bien. Por mi parte, en esto que estamos de novedades y cosas que ya había mencionado, sí que avancé y bueno, terminé lo que es el Dragon's Dogma 2. Más que nada por trabajo, lo rushé a esta altura para cuando lo terminé. Ya lo hubiese terminado igual. Claro. Pero al menos ahora ya terminé con eso, porque estaba medio entre 2 computadoras, ahora puedo volver a usar una sola. Y bueno, un poco no quiero extenderme, al menos todavía no, porque creas o no, a pesar de que ya ayer terminé de escribir un artículo sobre, te explico todos los finales. No es que los termine de entender. En el artículo hice de cuenta que sí, ¿no? Pero bueno, ya tú sabes. En el tema del juego sigue estando lo que ya había mencionado antes, que era que es más un Monster Hunter, es más el gameplay que otra cosa. Pero sí que tiene un poco de historia y hace cosas casi que comparables con el cine independiente, donde decís, esto no estuvo necesariamente bien o increíble, pero sí fue como algo que, bueno, no es lo que hacen normalmente. Tanto en cómo funcionan los NPCs, que parecen más robots que tus compañeros, los pawns, digamos, los peones estos, que deberían ser más robóticos, son los que tienen más personalidad. Son cosas bizarras, pero bizarras en cómo lo construyeron, no necesariamente un yo-yo. Es como que, no sé, casi como mirar costumbres de otro país, a pesar de que ya estamos acostumbrados a consumir cosas de Japón. O sea, esto es extraño hasta dentro de lo entendible de eso. Por ejemplo, pasa tan lo mismo en el 1, que cuando el personaje empieza con amnesia, después recuperas un par de cosas, eso es muy al principio, y después recordás todo lo que te pasó. Te pasa la misma verga de siempre, viene el dragón, te saca el corazón, te viste eso, se la risen, Saraka. Y ahí cuando pasa eso, que es una escena muy icónica, te ponen el título del juego, Dragon's Dogma. Y ponen solo eso. Recordamos que a esta altura está jugando el 2. Yo ni me di cuenta, porque después lo leí y dije, sí, cierto. Y es cuando ya entras en el camino hacia el final verdadero, que revelan todo un mundo que está todo dado vuelta. Lo primero que así, porque no hace falta tirar spoilers para mis puntos, sí, que te tiran Dragon's Dogma 2. Es como que, bueno, y sí, recién en este punto es diferente. Pero te pasaste la mayor parte del juego. Te queda un cacho, unas 3-4 horas. Pero unas 3-4 horas de mínimo 20. O sea, a ver, que las podés estirar, pero digo, en lo que hace normalmente. Inclusive en esas últimas horas te las podés pasar durmiendo y simplemente se triggeré el final. Ni siquiera tenés que hacer otro jefe. Es más rápido si los matás en cierto punto, ¿no? Pero es como una organización definitivamente poco común y que no le afecta a la audiencia a la que realmente está apuntando, que es medio raro porque la gente que le gusta los RPGs solo están a entrar primero, pero los que se van a quedar son claramente los que les interesa matar bichitos. Que sí hay una buena crítica por ese lado de matar bichitos, es como que no tiene la suficiente variedad de enemigos a pesar de que la calidad es muy alta para todo lo que quieren estirar el juego. Cuando el mundo se da vuelta, que estás más o menos en lo mismo, pero no, los enemigos siguen siendo medio los mismos. Hay un par de jefes especiales que sí son diferentes,
pero parte del desafío en el juego es el camino más que el destino. Una vez que llegaste, bueno, sí pasas el jefe, pero el tema es todas las situaciones de mini jefes que te pasaron en el camino y que sigan siendo los mismos, es un tema, pero más que nada, lo curioso y con lo que te quedas pensando, especialmente sacando el último final, estás con ese final de historia y lo que te quisieron contar y andás a ver qué te quisieron contar, honestamente. Al punto donde terminás entendiendo más la historia muriéndote que si pasas todo. Porque cuando te morís te da la opción de recargar o de rendirte a ese punto. Si pones rendirte, hay una escena especial que te da a entender más cosas de la historia. De cómo otros personajes pueden que estén inclusive viajando en el tiempo o hayan viajado en el tiempo por habilidades, porque siempre te estás metiendo medio un diosito. Entonces hay un poco por ahí. Y tenés que hilar muy fino con los diálogos para entender de dónde viene este apocalipsis o a qué se refieren. Entrando en pseudo spoilers, pero una gran cosa, hay toda una situación donde un personaje nuevo de Dragon's Dogma 2, que es el Pathfinder, el Ultracamino supongo que sería, es un encapuchado que es medio fantasmal. Te está constantemente ayudando a llegar a un punto, que es matar al dragón y heredar el trono. Que es como que, ok, que te esté ayudando, pasa que el juego ya es bastante lineal y te ayuda en momentos excesivamente arbitrarios, donde es como que forzaron la situación para que te ayude. Que también así va a estar escrita la historia, obviamente que van a forzar, o sea, pero se siente muy forzado, como lo pusieron todo, porque todo casi, no sé, obra de teatro infantil. A veces es la calidad de las escenas que estás viendo, otras veces está bueno. Pero es como que, bueno, ok, calculo que me está ayudando este tipo, pero te ayuda a hacer otras cosas. Es como que en el otro vos terminabas enfrentándote al héroe anterior para tomar su lugar en ser una especie de protector. En este te quieren coronar rey. Vos quedas coronado rey y ahí es donde necesitas saber cosas del 1 para, aunque sea, poder empezar a entender qué está pasando en este. Porque te coronan rey con el si escapás del dragón o si lo matás. La escena es un poco diferente el contexto, pero tenés que saber lo que harían originalmente en el 1 y empezar a buscar. Y ahí es donde empiezan teorías. Esto ya no te puedo asegurar. Pero hay otro personaje medio fantasma que te puedes encontrar, Rothais, creo que se llama, que pasás por su casa, básicamente es todo un templo medio hundido, pero estás medio de paso y el tipo te dice que debe ser otro que mandó el Pathfinder para matarme. Tu protagonista no habla, pero hacen un fade to black, ¿viste? La pantalla se pone negro como que le explicó la situación. Básicamente le decís, capo, no sé quién sos y yo no vengo a cagarte a piña. Y te explica el tipo bueno, pasa que el Pathfinder siempre me mandaba gente para pegarme y yo lo recagaba a piña. Pero veo que vos estás como más en otra, entonces te da un ítem importante. Importante para el final verdadero, o sea, no es un buen ítem, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque en base a lo que dice el tipo, que quedó en un limbo, no podía interactuar mucho con las cosas, se aburrió, se manifestó físicamente en el mundo, conquistó todo y él fundó la ciudad en donde siempre Elarisen es el rey. Ahí, y esto porque lo leí en Reddit, no es que yo soy muy pillo, me sonaba raro lo que estaba diciendo el tipo, pero ahí es donde está la pista de que ese tipo era el que antes era el diosito que cuidaba todo, el héroe anterior, pero ¿qué pasa? Nadie le podía ganar, o sea, no por falta de intentarlo, pero hay toda una trama sobre las almas de los que murieron contra que las piedras, los fragmentos de esas almas, la pudieron usar para ser un objeto importante de la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué mató a tantos? ¿Por qué los estaba mandando? Porque así es como era la historia del 1. Y lo único que uno puede asumir, como el tipo te dice que el Pathfinder fue el que les mandaba a los pibes a cagarse a piña. Pero a vos no te mandó a eso, te está ayudando a hacer a tu quest para matar al dragón, pero nunca te dicen tenés que ir a hacer esto. Y esto es antes de matar al dragón. Entonces entendés que no está haciendo eso y no entendés por qué no está haciendo eso. No, es como, bueno, pero eso es la trama del 1, ¿por qué ahora estamos haciendo otra cosa? Para llegar al final verdadero, vos en el enfrentamiento con el dragón, en un momento que están volando sobre el mar, que está lleno de... están los tentáculos esos que te matan en el mar, te tienes que apuñalar mientras el dragón está volando con la espada especial. Eso hace que los dos caigan al mar y básicamente cancela la pelea final. Aparece el Pathfinder, te dice, che, mirá, tenés que hacer el final que corresponde. Tu personaje ya en esa cinemática le dice que no, y ahí es donde te manda el mundo al revés, donde te dice, esto es lo que pasa cuando estás en un mundo que no merece ser recordado.
Cuando dice recordado, dice chronicled, o sea, recordado tipo por escrito. Y también Roth Dice, el otro chabón, había mencionado que es todo casi por capricho del Pathfinder, que pasan ciertas cosas. Es que, en teorías mías, muchos spoilers ya, que por ahí más de que quería decir, pero la verdad es como que extrapolando lo que entendí. Es como que el mundo, el Oblivion, a lo que él se refiere, el apocalipsis que iba a pasar, era que nadie se iba a acordar de este mundo porque no estaba pasando nada. Él está, entre grandes comillas, salvando el mundo, tirándole un dragón para que pasen cosas interesantes y alguien esté mirando. Y por eso el dragón no está rompiendo todo porque sí. Como es creado para esto, rompe todo hasta que busque un héroe y después se va a esperar a que el héroe haga la suya. Ahora que hay un héroe y le dan poderes a ese héroe, ¿no? La idea dentro de la trama no solo tiene los peones, sino que también no se puede morir fácil. O sea, de por sí ya no tiene corazón y sigue caminando, ¿no? Entonces el punto de ese Oblivion es puramente egoísta, por lo que entendí. Esto fue que estaba sacando fotos para otro artículo de quién es el Pathfinder y lo que entendí eso. Volví a ver la línea esa, porque yo cuando terminé a las 6 de la mañana yo ya no entendía nada. Y me quedé pausa dramática y fui al chat de la compañía y les dije, te puedo explicar todos los finales. O sea, si me aceptan el artículo me lo aceptaron y me puse a fumar la pepa esta donde dije, claro, todo lo está haciendo el tipo porque realmente puede que no, este es un mundo donde ni siquiera tenía que haber monstruos. Inclusive cuando haces el jefe final y le ganás, dan a entender que la garchofa que está en el agua, esos tentáculos rojos que los matan a los personajes, se va también. Como que los tenía en jaque, toda la isla esa, para que no se puedan ni ir en barco y que estén ahí como su Playmobil, para que sigan haciendo la misma obra de teatro una y otra vez. Y ahí es donde rompes el ciclo y dejas que la gente pueda vivir en paz su vida mundana de medioevo y que lo dejen de romper la pelota es un señor fantasma ahí arriba. En concepto, la historia está buenísima. Tener que cavar tanto para entender qué mierda está pasando. Y encima, con 3 escenas es esto. Un juego de, no sé, para decirte lo juegas bien, tranquilo, 40 horas. Está bien que el gameplay está bueno, pero ¿por qué tardás tanto? Y todos los NPCs hablan que son un embole. Por ahí no hablan tanto, pero es como que la puesta en escena les dejás de dar bola. Completamente. Yo les estaba dando bola de más, porque los artículos que yo escribo no son guías de cómo conseguir cosas normalmente, son te explico la trama. Entonces, bueno, estaba tomando todo lo que me iban diciendo. Pero son todos un embole. Obviamente lo digo igual al Pathfinder, tiene la ventaja de que aparece 4 veces. Puede que le haya agregado una antes de pasar el mundo. Entonces son pocos los diálogos y te dice cosas muy significativas. Inclusive hay cosas que te dice que por ahí contradicen todo lo que acabo de decir. Pero esta es mi única conclusión que puedo tener de todo lo que pasó en la historia. Y con eso, de todas formas, hay un montón de interrogantes. Por ejemplo, el chabón es tan omnipotente que andás a ver cómo le ganás. Yo tengo una teoría al respecto. No es una muy interesante, por eso la dejo ahí. Pero es como que hay un algo para inclusive explorar filosóficamente, si querés. No tenía muchas ganas. Creo que tenían un concepto que alguien dijo, sí, dale, mandalo, qué sé yo. Así que en eso es como que casi frustrante. Donde decís yo te lo cuento, y honestamente suena muy interesante de desarrollar. Pero si no lo desarrollás, es como que no sé. No sé si decir es mejor porque tenés que trabajar para entender la historia y como que te quedás pensando, o decir, no sé, supongo que pasó eso, pero estoy medio confundido. Y es frustrante no tener una respuesta cuando pusieron tantas pistas. Es confuso. Matar los bichitos sigue siendo divertido. Entonces, creo que lo que querían apuntar, supongo que está. Pero lo que no puedo negar es que es interesante. Sí, y la clave de los dos Dragon's Dogma es apuñalarte a uno mismo. Sí. ¿No? Eso, esa apología a funarse es medio rara. Harakiri japonés. Claro. Ponele. Se lo banco más al 1 y hasta ahí nomás, Bueno, ni siquiera sé si lo banco más al 1. Pasa que se entiende más porque te funás, claro, porque no tenés nada más para hacer. Sí. O sea, es como que estás en una mole. En este no entiendo mucho por qué o por qué funciona. Claro. Porque lo puedes hacer en cualquier momento. Pero lo tenés que hacer en esa escena específico. Las pistas para eso también me parecieron malísimas. Y el hecho de que lo podés hacer mientras ya estás en el final bueno, entre comillas, porque es cuando tomás el trono, podés hablar con el Pathfinder que te manda atrás en el tiempo para volver a hacer la pelea del dragón. En ese momento donde podés ir a un camino donde el Pathfinder se enoja si haces eso.
Hay explicaciones para eso también, no estoy diciendo que es un plot hole, es que no entendí el plot. Pero bueno, es interesante. Ahí te dejo el mate. Bueno, eso por la hora que estuvimos haciendo, sí había un par más de, no sé si noticias o novedades con respecto a nuestros amigos niponeses, puntualmente con Boku no Hero, algo que es Memories. Sí, por supuesto, hay, vamos a decirlo, son novedades, sí, son cositas nuevas para ver, son que tiene que ver más con el anime en este caso. Y es que Boku no Hero Academia ya estamos mediando las últimas temporadas, ya vamos por la temporada número 7, pero en este caso, un poquito antes de la temporada número 7 que sale el 4 de mayo, ya está saliendo digamos, lo que hizo Boku no Hero es un especial llamado Memories, donde van a haber 4 episodios nuevos, rememorando, ¿sí? Recordando escenas importantes, digamos, del anime. Por si alguien se lo olvidó, por si alguien no se acuerda cómo llegamos hasta este momento. Si es mi caso, hemos dropeado, no sé, el anime en la temporada número 5, por ejemplo, y querés rever qué había pasado, bueno, acá te cuenta de una manera muy sintética, muy a los pedos, porque son 4 episodios nomás. Todo resumen de los momentos más importantes, como por ejemplo la primera misión de los chicos estos de la academia, ¿no? Del prota y todo su grupito de la escuela. También te cuenta cuando Bakugou fue secuestrado. Bueno, un par de momentos así que son más que nada para recordar qué había pasado y cómo se había solucionado qué trama y cuál no. Bueno, toda esa parte está. Y ya para darle, digamos, una especie de continuidad, va a terminar Boku no Hero Academia Memories justo una semanita antes del 4 de mayo para que empiece de ahí en adelante la temporada número 7. Que bueno, ya lo he comentado acá que Boku no Hero Academia está finalizando en el manga, ya le deben quedar, no sé si termina este año antes de finalizar el año, así que ya esta 7ª temporada estaría abordando la batalla final con todo el grupo de antagonistas más el grupo de héroes que van quedando por ahí. Así que nada, yo sinceramente no lo estoy siguiendo en manga, así que si cuando finalice el manga lo voy a comentar acá, voy a decir mira, terminó así, asá, me gustó o no me gustó. Después el anime, bueno, se va a tener que manejar un poquito por él. Pero nada, igual sigue manteniendo una muy buena animación de la mano de Bones, o sea, viene bien y la gente que lo sigue, más que nada por anime, va a tener buenos momentos, así que está muy bien recordarlo. Y después, hace poquito también se filtró, bueno, se dio a conocer que una serie un poquito vieja va a volver el manga de Terraformers, un manga que es muy bueno, digamos, lo que tiene que ver con el manga, pero que en el anime no se le hizo mucha justicia. El anime salió cualquier cosa, fue una cosa que no se podía ver directamente. De todas maneras, sabemos que vuelve del hiatus porque Terraformers, que es del 2011, estuvo 6 años de hiatus. Pero bueno, como nunca lo he comentado acá en el podcast, aprovecho para darle una pequeña reseña así medio al voleo de lo que fue Terraformers, y para que le interese o se haya olvidado que existía Terraformers, que es el caso de muchas personas. He visto muchas publicaciones que decía vuelve Terraformers, qué sé yo, y mucha gente decía pero yo pensé que había finalizado, que ya lo habían cancelado, bueno, cosas por el estilo. Pueda volver a o releer el manga o empezar de acá en adelante lo que tiene que ver con el manga. El anime no lo recomiendo para nada. Terraformers es de 2011, es un manga seinen de ciencia ficción con algunos elementos de gore y survivor, o sea, tiene cositas bastante violentas, peleas violentas, subidas de tono un poquito, pero está muy bien llevado, digamos, ¿no? Los autores son Sasuga Yu, que es el que maneja la historia, y después Tachibana Kenichi, que es
el ilustrador, el que maneja el arte, que es 10 puntos del arte, la verdad, muy, muy interesante. Y bueno, y la trama a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, es que en un momento que hay un calentamiento global en la Tierra, bla 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 bla, los humanos están buscando opciones para no morir, digamos. Entonces mandan al planeta Marte, mandan especímenes de flora y fauna, como por ejemplo un moho determinado y algunos insectos, como son las cucarachas, para que se genere una terraformación en Marte y se empieza a generar un ecosistema entre las plantas del moho, digamos, y estos pequeños animales que, bueno, según la cadena evolutiva se van alimentando entre ellos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que estaban mandando cosas a Marte y en el año 2577, o sea, un año muy adelantado a nuestro tiempo, por lo menos, llega la primera nave de exploración a Marte de humanos, ¿no? La primera nave tripulada. Se dice que en el tiempo lineal ya habían pasado un par de años en el que el círculo entre el moho y los insectos ya tendrían que haber generado por lo menos una capa de ozono, un ecosistema en el que se pueda respirar, digamos, ¿no? Por eso en ese año, 1577, mandan la primera nave tripulada, que esto es visto en un pequeño one shot del manga y después en un pequeño OVA en el anime, que eso sí está muy bueno, donde, bueno, te cuentan qué pasa con el bug número 1, ¿no? La nave llamada Insecto número 1, que pisan Marte y te dicen, estas personas son un representante de cada país potencia mundial, uno de Alemania, Estados Unidos, bueno, cada país potencia mundial en esa época. Claro, Argentina no había ninguno, me imagino. Todavía no, por lo menos en el BAC 1 no. Llegan y ¿qué pasa? Se encuentran con unos bichos gigantes, físico-culturistas, todos macizos, oscuros, y que son cucarachas mega evolucionadas, mutantes, del tamaño un poco más grande que un humano, ponele 1,90, 2 metros, y los revientan de un solo saque, ¿no? O sea, pisan Marte y los obliteran en la faz de Marte. ¿Qué pasa? Logran mandar, obviamente esto con un triperío y unas cosas muy gore, espectaculares, pero ¿qué pasa? Estos tripulantes de la nave logran, antes de desaparecer, mandar a la Tierra un aviso y decirles: fracasamos, acá pasó algo, no sabemos qué carajo está pasando. Y bueno, entonces la Tierra logra tomar esta información y al darse cuenta, se dan cuenta, te comentan cómo es la situación acá. Esto es un manga que tiene bastantes diálogos y bastantes cosas pseudocientíficas, y te cuentan que descubren cómo evolucionan las cucarachas de Marte y descubren una manera que ya había, una tecnología que ya se utilizaba en esta época en la Tierra, que era una tecnología de salud, digamos, que se le hacía una operación al humano y se le ponía células de insectos o animales o X cosa, ¿no? Entonces el humano adquiría esas células y supuestamente absorbía las características del animal que se le estaba poniendo las células. Eso se llama operación mosaico, una onda así, que es que el humano, por ejemplo, las primeras cosas que se hacen son con una estrella de mar o con un camaleón, que pueden, si le cortan una mano, pueden regenerar la mano con una estrella de mar. Bueno, hay toda una cuestión al respecto de eso, que son, bueno, datos casi factuales, digamos, de la realidad, que se han hecho algunos experimentos con eso, no con los mejores resultados, sino de esta manera, pero esto, digamos, en 2577, ponele, claro, ya había avanzado la tecnología y se daba, ¿no? Entonces mandan la segunda nave, el BAC número 2, a Marte, ya con personas entrenadas, como puede ser del ejército, de diferentes países, y algunos que otros humanos que necesitaban la operación mosaico para sobrevivir, porque, bueno, digamos, el planeta no estaba pasando por el mejor momento porque había una
un calentamiento global y algunas partes del mundo estaban sufriendo enfermedades, hambrunas, X cosa, y después tenés muchas más personas que van en el Back 2 a Marte, llegan de una manera rara a Marte y vuelven. Y ese es un viaje que fueron a buscar información y qué sé yo. Y después ahí sí comienza esta historia nuestra, que es el viaje a Marte, pero con varias naves. No va una ni dos, o sea, van varias naves, dirigidas o comandadas por distintas potencias mundiales. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, una parte, de Estados Unidos con México se alían, y después hay una parte también de otros países. Es como que ya en esa época la Tierra no está la división política que tenemos ahora, sino otra un poquito más rara, digamos, ¿no? Pero bueno, se juntan esos países, mandan a sus exploradores / guerreros a Marte para descubrir qué pasó, cómo evolucionaron las cucarachas y el por qué, y si es posible habitar Marte. Pero bueno, ahí empieza la historia, que es una historia de mucho misterio, de mucho drama, de mucha violencia y asesinatos por demás. Obviamente, antes de llegar a Marte ya está explotando una de las naves, hay cucarachas infiltradas en la nave. Después tenés países que juegan en contra, que se quieren aliar con las cucarachas, que quieren quedarse ahí. O sea, hay de todo, pasa de todo. Algunos personajes son sumamente carismáticos. Bueno, acá lo que tiene de bueno el arte es que es bastante detallado con los músculos, con los personajes bien dibujados como si fueran humanos, digamos. No un estilo caricaturesco, sino más hechos biológicamente humanos, por decirlo de alguna manera. Entonces te metes en el verosímil, es como que parece que fuera un live action, digamos, ¿no? Claro. Si fuera una animación de Netflix, por ejemplo, lo harían en CGI. Pero bueno, la historia, yo no voy a contar nada de lo que pasa en Marte porque hay de todo. La mayor parte de la historia, yo a simple vista la divido en dos partes a la historia, que sería los viajes a Marte, que es toda la historia en su mayoría, todo lo que pasa ahí, las guerras internas, las traiciones, todo lo que pasa ahí. Y después, antes de irse al hiatus, el manga tiró una especie de 30-40 capítulos en los que vuelven a la Tierra los que sobrevivieron, porque sobrevivieron literalmente contado con un dedo de una mano. Los que sobrevivieron vuelven a la Tierra y se hace una especie de time skip donde ocurre y evoluciona la Tierra con toda esa información que obtuvieron de otra manera, y los personajes ya hay personajes que antes estaban de un bando, ahora están del otro. Se descubre que en la Tierra hay una invasión de cucarachas. Todo lo que hicieron en Marte va a ocurrir en la Tierra porque en las cloacas se estaba generando toda una especie de civilización cucarachil, pero no cucaracha normal, sino esos personajes corpulentos, los corpulentos ahí, todos físico-culturistas, que estaban teniendo una pseudo, civilización, porque ya en Marte habían descubierto algo, proto-civilización ahí arriba, ¿no? Y acá ya, después del time skip, se ve que hay ciertas cositas y países de la Tierra que están aliados con las cucarachas. Entonces ahí pasa otra cosa. Yo, en la segunda parte de este manga, que es cuando llegan a la Tierra, medio que le perdí un poco la gracia o el hilo, porque a mí lo que me gustaba era la parte espacial, la parte de los viajes, la parte de que estaban en Marte y tenían que volver, toda esa frenesí, digamos, por decirlo de algún modo. Y acá en la Tierra es como que pasan cosas que mucho más políticas, mucho más, no sé si tan interesantes, digo, ¿no? Y de ahí el manga como que empieza a decaer un poco en popularidad en la revista y se va a 6 años de hiatus, ¿no? Entonces, no sé si fue una consecuencia directa de eso, que la historia venía por otro camino que no era el original, no sé si es por alguna cuestión de esa. Pero bueno, ahora con la vuelta del manga, yo supongo, espero que vuelva a revivir por lo menos la historia y tenga algo más interesante que contarnos, esta ramificación, digamos, que iba a pasar en la Tierra. Pero bueno, el anime apareció la primera temporada en 2014 con 13 episodios,
con el estudio de Linden Film, que bueno, lo hemos comentado acá, que ha traído animes no tan malos, pero en esa época tenía sus cositas, porque yo supongo que uno de los principales errores que cometieron fue querer adaptar esta historia a un público masivo, ¿no? Porque esto estamos hablando de una historia con violencia, con gore, la parte de la trama tiene mucho que tiene que ver con lo político. Bueno, hay cosas que no sé si es para todos los públicos, para todos los gustos, y entonces caían en algo imperdonable, que es la censura. Hay una censura totalmente alevosa, pero mal, o sea, una censura asquerosa, donde si el fuerte de esta trama, el fuerte de esta historia son las matanzas y el gore, digamos, no podés poner un círculo negro en plena pantalla en la mano de un personaje porque representa la cabeza de una cucaracha asesinada, digamos, ¿no? Porque es como que no tiene sentido lo que vos estás mostrando, o tenés que darte cuenta qué es lo que está pasando ahí. Un círculo negro, no entendés qué pasa, ¿no? Entonces todo, en su época, ya en el 2015, 2014, había memes en los que a esa cabeza, pseudo cabeza, ese círculo negro, le ponían una pelota de básquet, sí, o cosas por el estilo, porque era alevosísimo, ¿no? Era como, hermano, o sea, la clave de ese capítulo era la forma de decapitar a esa cucaracha y no te la están mostrando, digamos, ¿no? Entonces ya ahí perdía mucho, ¿no? Una censura asquerosa. Y después, sin embargo, en 2016 vuelve Terraformers, ya con Terraformers Revenge, la season número 2, también con 13 episodios. Esta vez igual se mantiene Linden Film, pero acompañado de estudio Taiyo Animations. Pero esto fue lo último que se supo, no tuvo para nada popularidad, ni se habló ni siquiera de Revenge. Dijeron los chabones, bueno, no vamos a ponerle tanta censura, pero de todas maneras hubieron muchos recortes, muchas partes censuradas, pero no tan alevoso, no toda la pantalla negra, digamos, ¿no? Eso ya era algo que no se podía creer. Pero después, en ese interín, ya obviamente a esta altura ya estaba el hiatus del manga. Y de 2021 a 2023, el artista Tachibana Kenichi se junta con Komori Yoichi para hacer una historia bastante similar, porque literalmente casi parecida, llamada Gigantes. Esto un manga, también horror, sci-fi, nada, duró poquito porque fue cancelado. Tiene 39 capítulos recopilados en 5 volúmenes, así que se puede leer bastante rápido. Y es básicamente una persona, un protagonista, es básicamente como empiezan todos los mangas Survivor, o el protagonista saliendo de su casa y pumba, una amenaza zombie, una amenaza alienígena, una amenaza medio como Gantz también, o sea, el esquema prototípico del protagonista que se enfrenta a un apocalipsis, acá en este caso un apocalipsis mutante, que eran también los bichos bastante parecidos a los que eran las cucarachas. Obviamente no eran cucarachas, pero todos musculosos, ¿no? Entonces era como, hermano, o sea, ¿qué estás haciendo? Que yo empecé a leer los primeros capítulos y dije, nada, imposible. Bastante medio pelo. Pero bueno, nada, ahora esperemos a ver qué sucede con Terraformers, por lo menos el manga, a ver si puede volver con un regreso glorioso, si puede volver a lo que fue en su época de gloria, donde yo, cuando empecé a leer Terraformers, antes de la animación, digamos, cuando lo empecé a ver, que era ya una especie de fenómeno de nicho, la gente que consumía seinen de ese estilo de survivor apocalíptico, qué sé yo, lo leía y lo compartía. Y yo cuando lo leí, cuando lo empecé a leer, me pasó lo mismo que con Tokyo Ghoul, que no podía parar de leerlo, era como leer y leer y leer y leer y pasar las noches leyendo sin dormir. Era algo espectacular. Pero bueno, hay que ver, capaz que no, capaz que sigue con la boludez de las cucarachas en la tierra, bueno, hay que ver. Por lo menos recomiendo todo lo que sería la primera parte de Terraformers, que tiene cosas muy interesantes y muy buenas. Ya la segunda parte no, hasta ahí. Puedes cortarlo cuando vuelen a la tierra, hasta acá, y nos vemos. Y listo, y lo demás nunca sucedió, y bueno. Pero bueno, hay que ver cómo es el regreso. Sí, por ahí lo rescatan, ¿no? Hay que ver cómo sigue. Bueno, a ver, interesante todo. Estuvimos comentando varias cosas, más que nada
La vuelta a esta de Terraformers es particularmente picantón. Así que como último tema, al menos del programa, estamos hablando un poco de qué temas abarcar. Y medio que volvimos, después de años, honestamente, a meternos con cosas de mesas de rol. Algo que teníamos muchas ganas aquí con el compañero Gonzalo, porque es algo que hacemos de hace un montón. Lo teníamos bastante en pausa, después, bueno, estábamos viviendo muy lejos uno del otro, entonces ahora que estamos más cerca, bueno, vamos a ver cómo hacemos el tiempo. Y nada, lo estuve dirigiendo yo, y con historias basadas en cosas de Calabozos y Dragones, del mazo de muchas cosas. Entonces, nada, vamos a comentar un poco cómo fue la mesa, un sistema que adapté, que solo lo mencionaré cuando sea relevante, y cómo fui adaptando las diferentes cosas, y Gonzalo acá con su perspectiva de jugador, ¿no? Que la idea central de lo que fue la mesa está todo centrado en lo que es el mazo de muchas cosas, que es un objeto mágico de Calabozos y Dragones, donde cuando levantas una carta pasa algo medio aleatorio. Cada carta tiene su cosa, pero en un mazo normal hay 22 cartas que tienen sus efectos y podés agregarle 44 más para tener el mazo de muchas más cosas, que ese es con el que estamos trabajando. Y la excusa de la historia es que tiene que encontrar esas cartas, pero que están esparcidas por todos lados, porque normalmente en el mazo vos levantas una carta y literalmente estás levantando una carta del mazo. Acá las tienen que encontrar para formar el mazo. Entonces es casi como forzando a los jugadores a tener que lidiar con cada uno de los efectos. Al mismo tiempo, porque me enrosqué, el sistema de subir de nivel los personajes está excesivamente simplificado. No hay demasiados números ni muchas cosas, pero sí ganan poderes en base a las cartas. Entonces pueden ganar cosas diversas que tengo que rebalancear, porque todas esas ideas las puse yo, desde comer metal, algo completamente inútil, como ganar una mascota de la nada. Y así fueron construyendo el personaje, todavía sin usar nada del setting, lo que es la campaña. Toda la historia la basé también en las diversas facciones del libro de muchas cosas que me había venido con el mazo. Al menos en lo que es construcción de personajes, esto de las cartas, ¿alguna comentario desde perspectiva de jugador, Gonza, de cómo fue o al menos tu experiencia? Sí, no, está bastante bien. A mí se me complicó un poco pensar la manera del personaje, porque yo siempre, las pocas mesas que he hecho, mis personajes no tienden a ser humanos o tienden a ser otro tipo de raza, otro tipo de, bueno, guerreros sí, o de alguna rama de los guerreros. Entonces ya tenía que pensar un humano medio por el lado más convencional, digamos. Claro, cabe mencionar en este punto que la única raza era humano, porque todos tenían que empezar desde un punto muy básico. Inclusive hay cartas de las que yo diseñé, como no sé si en Constitución levantás la carta de la mina, eso te transforma en un enano. Entonces por eso no puse razas. Hay otros momentos donde conseguís una cola, entonces eso es casi más un tiefling o un dracónido que lo que sería un humano, y ganás cosas alrededor de eso. Saber hablar como enano o poder atacar con una cola. Entonces, como estaba con todas esas ideas, después no me gustaría cambiarlo si un día hago una revisión, pero por eso muchas personas normalmente empiezan como no humanas. Sí. Lo más normal. Vos inclusive en tu primera mesa hiciste un centauro cuando todavía no estaban en la cuarta edición en ese momento. Sí, eso por un lado, pero después la parte de elegir las cartas, lo que serían los beneficios y maldiciones, las cosas buenas y malas, que nos detuvimos bastante y nos llevó bastante porque éramos varios. Era recontra divertida porque la cuestión de la aleatoriedad y los efectos que pueden llegar a causar a tu personaje, medio que tenías que ir viendo o pensándolo bien para el tipo de personaje que te querías armar, ¿no? Porque era capaz que te tocaban 3 cartas malas que no te servían de nada, como a nuestros compañeros, o te tocaban, como en mi caso, me tocaron 3 cartas buenas que no sabía qué carajo hacer, y me terminé decidiendo por una de las más, tal vez, que tenía más cuestiones dentro de lo que es armar la historia o una mini historia de personaje. Eso, la parte donde mezclas el rol tuyo de la creación del personaje, lo que vos estás pensando, y después las cartas que te salen, es bastante
copado, como que te da un cierto margen de pensar y decir, va por acá, digamos, ¿no? Es como que eso está bastante bueno. Claro, en eso también era otro motivo por el que los empecé como humanos, es porque necesitan mucho carta blanca, por así decirlo, porque no sabes lo que te va a tocar después. Entonces está bien. No hace falta que seas humano por ahí, pero ya el concepto de tu personaje se va a ir armando a medida que consigas cosas. Tomando un ejemplo, para no usar solo a Gonza, Meli también estaba en la mesa y cada vez que sacaban cartas, la gran mayoría de las veces, especialmente cuando era algo bueno, sacaban 3 cartas y ahí podían elegir los efectos. Quería que hubiese un poco de decisión del jugador, no entre las 66 cartas, pero entre 3. Entonces, en este ejemplo de Meli, de esas 3 cartas que tenía, había un pico de minería que no le servía mucho, un cofre que se movía y que le puede llevar cosas, un mimic, y una especie de santo grial donde si tomas de ahí te puedes curar. Entonces ella también, es como el pico dijo, ¿sabes dónde te puedes meter esto? Pero cuando vio el cofre y el santo grial dijo, bueno, evidentemente algo es mecánicamente bueno y algo es más divertido, y tomó su elección, pero es en esa variación lo que puede haber, y que claramente me gustaba la idea de que, como en el mazo de muchas cosas, honestamente, hay cosas muy buenas, cosas malas y cosas que no te sirven para ese momento. Simplemente vos decís, bien, con esto no hago nada. Sí. Entonces no está balanceado ni un poco. Sí quiero cambiar algunas cosas, obviamente. Pero sí, vas a tener opciones donde a vos te pasó una cosa y a Sebastián le pasó un momento donde tenía 3 cosas inútiles. Donde dijo, bueno, algo tengo que elegir, supongo. Gracias por el chupetín. No sé. No, y bueno, y eso, y también lo que el sistema que Freddy nos presentó de una simplificación de las habilidades y todo eso, que era solamente las habilidades básicas, o sea, el carisma, bueno, arcano, bueno, todo eso, también era como, en un primer momento lo tenías que pensar y ver para dónde ir cada personaje con lo que tenías a mano, qué subirte o qué bajarte, y eso también tenía sus momentos de que tenías que ponerte a pensar, ¿no? A ver, bueno, lo armo por acá, lo armo por allá, que es lo que más o menos quiero, no sé si bancar golpes o qué sé yo, pero ya una vez cuando ya lo empezamos a ver cómo funcionaba en la mesa, en la misión, ya era más ágil, que no tenías que, como en una hoja de rol común que tenés que sacar, bueno, a ver cuánta CA tiene esto, más el dado, más esto, más lo menos lo otro, acá era como, si bien hay de eso, pero era mucho más dinámico por lo menos, y te acelera mucho lo que tiene que ver con las batallas, y eso por lo menos pudimos jugar un par de secuencias interesantes de batallas posta y también cosas de rol con la cuestión de dados. Eso estaba muy, muy interesante. Y después lo de las cartas, ya la búsqueda de cartas y eso. Claro, las cartas sencillas. Claro, la quest, digamos, de ir a buscar las cartas es bastante interesante, pero bueno, era como en un primer momento, para cuántas cartas hay, estábamos medios en bola, pero ya una vez te acostumbras a decir, bueno, va por acá la quest. Sí, la idea con eso lo hablaré un poco con Sebas un rato, que obviamente al hacer esta misión es medio un one shot. Entonces la idea es que encuentres cuantas más cartas sea posible, por un lado para cagarnos de risa y por el otro para testearlo, porque también es mucho de improvisación. A veces salen cosas que después explota todo y tenés que ver cómo lo manejas para ese lado. Por eso también los puse en un espacio muy, muy controlado. Si hiciese una especie de campaña al respecto de eso, está para hablarlo después si hay quórum, si hay tiempo. No, honestamente, Gonzalo es una de las personas más ocupadas que conozco. Tiene libre los días que hacemos podcast. Sería con el que más me gustaría hacerlo. El punto sería, de las 22 cartas principales, hay una misión por cada una de esas cartas. Y después las otras 44 son las que pueden encontrar de vez en cuando. Pero por misión habría 3 como mucho. Entonces sí, el sistema de combate ágil, sí que se encuentra con esto, sí que se encuentra con otro, pero durante la misión sí se pueden encontrar con maldiciones que les bajan los stats, pero al final cuando encuentran una carta eso les da sí o sí una bendición. Entonces a medida que van avanzando van consiguiendo cada vez más poder. Por ejemplo, acá les estoy tirando poderes y todas esas cosas al rolete a propósito, con una explicación de el mazo está en un estado caótico en este momento, pero es eso, de ser campaña sí que sería mucho más, o sea, detectaste bien el hecho de que sí, hay muchas cartas. De la otra manera sería mucho más moderado, al punto de que cada misión
Mientras hay una carta que tiene que encontrar sí o sí, porque esa es la misión, pero es una sola. Y después hay otras 3 que por ahí no encuentran ninguna. Sigue estando el tema de aleatoriedad, donde levantan un mazo de 44, no de 66 cartas, pero aún así son 44 cartas. Así que eso más por ese lado. Lo que sería después. Así que, nada, comentando lo que usé de Real Historia, porque honestamente iba modificando cada vez menos, porque me servía la historia con lo que traía el libro, de muchas cosas, donde presenta la facción del Bastión Solar. A estos ni siquiera les cambié el nombre, porque me servía el punto de este grupo, que me digo que es como se supone que los tenés que usar, especialmente en una mesa de gente, si usás las reglas puras y duras, de un level más alto, donde es una facción, básicamente son todos medio paladines o guerreros, que se juntaron de manera independiente bajo el banner, digamos, de este Bastión Solar, manejado por un ángel, creo que literalmente es un ángel del sol, o un ángel solar, una cosa así. Es una raza medio rara que era un ángel de un dios, que no sabe quién era, pero se independizó por un tema de, nada, querer ayudar mucho a la gente, así, con mucha fuerza, y decidió que su dios, medio Lucifer, ahora que lo pienso, entre el sol, fuego, se fue la mierda, pero bueno, muchas interpretaciones donde te dan para llevarlo para un lado o para el otro, pero supuestamente este tipo es muy buen tipo, y ni siquiera es el líder de su grupo, simplemente es el rango más alto, entre comillas, porque son todos medio milicos y le tienen mucho respeto, pero son todos guerreros medio independientes. Viven en un disco que está flotando en el espacio, donde hicieron toda la ciudad, pero no está realmente en ningún planeta. Tienen un sistema de teletransportación, eso es real, en la sala del trono donde nos mandan a misiones, pero también tienen un puerto, que creo que eso está basado en un libro de Spelljammer o algo así se llama, de barcos del espacio, que viajan por el mar astral, que es como si el espacio fuese líquido, porque por eso son todos barquitos, pero bueno, sigue siendo el espacio que conocemos, son como naves espaciales y punto. Pero nada, entonces está toda esta facción, el punto es que buscan objetos mágicos, eso es posta de que sí se lo aclaro a Gonza, porque también les digo muchas cosas dentro de la mesa, pero esta es historia de esta facción, buscan objetos mágicos que sean un peligro para la sociedad, ¿qué sociedad? Todas, para protegerlos, pero bueno, si hay un ítem de +1 de destreza, ese anillo le chupa un huevo, por un ejemplo, pero sí la copa del mal, los horocruxes, ponele de Harry Potter, estarían juntando esas cosas también. Obviamente se enfrentan al mal si se lo cruzan, porque siguen siendo todos legal bueno, por así decirlo, pero más que nada su misión está esto, y esta facción fue creada, como dije, en el libro de muchas cosas sobre el mazo. Entonces uno de los que buscan es este mazo porque es súper caótico, entonces nada, lo quieren conservar en una caja fuerte. La forma en que adapté a esta muchachada no hice la gran cosa, el líder sigue siendo el líder, obviamente le inventé NPCs, puse un goblin que le puse Pepe, que era de misiones, eso no es real, pero todo lo demás lo es, te aclara que hay mercado y puedes conseguir un montón de cosas ahí. Quería que venderles hechizos a los chicos, veo el mapa del disco y ya tiene una torre del mago, entonces como, es una ciudad hecha y derecha. Lo único que le agregué, que me parecía interesante, creo que de por sí tienen un lugar donde guardan los objetos mágicos, los confiscan en una caja fuerte, una cosa así, que es a donde yo los mandaba a los muchachos antes de empezar la historia, con objetos mágicos, cada uno basado en una de las cartas. El mismo libro te ofrece 22 objetos por las cartas principales, yo me hice los otros y los tomé como todos objetos que fueron recuperando que eran peligrosos y cosas así. Y si entraban había una penalización de la maldición. Pero todo se prestaba mucho a agregar esa bóveda como que era muy natural a la idea del lugar, y nada, le hice todo un mercadito, toda una idea de economía que también lo simplifiqué como todo lo demás, para que puedan prepararse tanto quisieran y después mandarlos a misión. No sé si querés comentar algo de eso, más allá de... No, lo que sí, la campaña, o sea, el libro viene con campañas predefinidas. ¿Vos tomaste algo de No, eso? las facciones. Facciones solamente. Sí. Facciones y bueno, el mapa, estuvimos viendo. Y bueno, y después descripciones de las cartas. Claro. Sí, no, yo por lo menos me divertí, la pasé piola. Hubiera esperado tal vez un poquito más de batallas, pero claro, cuando terminamos de armar todos los personajes y todo, ya era como la mitad de la mesa, ¿no? Sí, como tenía sentido lo que armé, qué curioso, esto como ya cerrando. Lo primero como lo armé fue que me junté con Ale, que le estaba hablando a la mesa, él tenía un poco más tiempo, ¿no? Entonces hicimos un rol de prueba. Y le inventé algo medio rápido y mezclando todas las otras facciones, o sea, la misma idea del Bastión Solar, pero hay un culto del cometa
Eso es un culto que está medio escondido y que no da la verdadera noción de qué es lo que quiere ese culto. No voy a hablar mucho porque definitivamente no lo voy a usar en esto, pero son más malos para campaña. Acá se fue la media de la verga el culto y lo estoy usando de excusa para las cartas porque la facción más interesante como malos de level alto son los Grim Harrow, se llaman. En inglés, tengo una puta idea de cómo traducir eso a pesar de que tengo el feeling de qué quiere decir. Pero son un montón de no muertos re malos que odian el mazo muchas cosas y las quieren juntar todas las cartas y cuando las tengan todas las quieren hacer pija. Eso puede tener repercusiones igual. Y cada uno de los líderes son los que están más... Es como que te volvés líder mientras más enojado estás. Entonces los 3 líderes son los que están más enojados con la injusticia que les pasó por morirse con una carta en particular del mazo de muchas cosas. O sea, el lore se va a la verga de esos muchachos y realmente lo que más quieren es morirse. Pero no se pueden morir porque están atados a la carta. Cómo funciona la mecánica en la facción real cambia un poco, pero yo, como lo tomé, es que me hice una especie de equipo Rocket y los pueden seguir matando, son fáciles de matar, pero siguen volviendo. Seguramente los voy a bufear un toque, porque ahora, obviamente, que tengo más práctica con cómo funciona el combate realmente, entiendo cómo hacer que no se mueran de un tiro sin hacer que ellos los maten de un tiro, así que eso está para verlo. Aparte que la idea era que cada enemigo era muy diferente, había un mago, un guerrero, qué sé yo. Y que funcione como tutorial de las diferentes mecánicas. Que pase algo que tiene mucha vida, que pase algo que tiene armadura, que pase algo que tiene agilidad y te quiere hacer un parry o cosas así. Pero como se murieron tan al toque, y las libertades que, como es un sistema más que nada narrativo, cuando Ale le corta la cabeza al gigante, yo es como que no puedo justificar que no tenga desventaja en ataques si no puede ver. Sí puedo justificar, como es medio un Frankenstein, que siga vivo. Pero hasta ahí llego. Y después estaba a la merced de los dados, que aunque los estudié por todo un turno, no les pude pegar. Así que, cosas que pasan. Sí, con el tema de las batallas, como lo tenía organizado, o sea, por sí la ciudad, cuando pasa Ale, hace su caos y después se va, con una mesa más social igual, porque obviamente la ciudad no estaba en el post-apocalipsis que estaba a punto de llegar. Por un lado se lo da otro jugo, como que ya tenía un personaje que ya había estado ahí y había repercusiones con respecto a acciones, pero pasaron por lo más social. Sí necesitaba que estacionen en la taberna para tener acceso a otro mercado, porque si no querían gastarse toda la guita, quería darles un lugar donde gastarla. Pero lugares para comprar aparte de eso claramente no hay. Es más, todo lo que queda son piñas. Que es verdad que se la pueden saltear, sí, pero no quiere decir que hay otro pueblo después. Pueden resumir las piñas, sin contar una serie de puzzles. Pero es como que los puzzles son solos, no es que hay alguien que les está diciendo un acertijo, digamos. Yo no cuento, yo soy el máster, yo te digo que no. Pero en eso de que sí, hay más piña, pero no había una forma de hacerlo corto. Podría haber... Se me ocurrió poner la quest de las botas. Claro, varias cosas, porque podían mejorar un spell de protección en la taberna, una side quest con respecto a unas ratas en el sótano. Bueno, el hecho que había 2 shops. Es más, esa parte la ignoraron, pero también podría haber pasado un montón de tiempo con eso. Es como que, por cómo lo organicé inevitablemente, era un montón de tiempo hasta establecer eso. Que por ahí la podría haber movido. Pero bueno, sí que tengo preparado otras sorpresas para después que ya se irán viendo. Y otras que iremos armando ahora. Pero bueno, y si eso veremos, si rinde para el quórum y lo organizamos, sí que me interesaría expandirlo en algo más largo, pero eso ya lo hablaremos. Y después si pasa algo interesante en la próxima mesa, ya lo veremos. Así que nada, eso para compartir. La verdad fue... Curiosamente había una temática, quiera sí o no, de que fue lo que hicimos en la semana. Pura novedad de lo que estuvimos leyendo, lo que estuvimos roleando, lo que estuvimos jugando. Así que veremos que les traeremos la próxima. Siempre hay algo, alguna cosilla. Y quién sabe, por ahí habrá mesas grabadas. También, por eso. Una buena excusa para probar, aunque sea. Probar a ver cómo salen. Claro, a ver qué se puede explicar, qué tan visual puede ser. Y hay que probar la cámara. Bueno, gente, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, donde traeremos más temitas, definitivamente algo de anime y quién sabe, si hace alguna otra sorpresa. Hasta la semana que viene.